Para llegar a establecer una reflexión sobre la crítica cinematográfica y la crítica artística, eh, me pareció interesantísimo observar un caso particular, que es el caso particular de Antonin Artaud, ¿m? Que comenzó explorando la escena, la actuación, el teatro, fundando el teatro de Alfred Jarry, es decir, en honor a el autor de Blu-ray, eh, experimentando la actuación en el cine, en ese primer cine mudo, en las películas de Napoleón, de Abel Gance, que él hace de un personaje sumamente trágico, que es Marat, o de las películas de La Pasión de Juana de Arco, de Dreyer. Este, también participa en esa película. Es decir, estamos hablando de la década del 20, ¿no? Que es cuando le propone a Jacques Rivière, un poco el encargado de seleccionar textos, de hacer la lectura y revisión de textos, que la editorial Gallimard, una editorial muy importante para el siglo XX, necesitaba realizar continuamente, y a la vez encargado de la selección de textos para la nueva revista francesa. Es un lugar incómodo para alguien que tiene que seleccionar, juzgar, es decir, ejercer una crítica sin, sin sentir dolor por eso. Artaud escribe unos poemas y se los envía a Jacques Rivière. Yo les compartí el libro de las cartas de Rivière, de Artaud Rivière, ¿sí? Creo que más unos ensayos sobre Van Gogh, asesinado por la sociedad, que son otros ensayos posteriores, de la última época, digamos. Hay que recordar que Artaud, Antonin Artaud, eh, tiene largos periodos encerrado en hospitales psiquiátricos, ¿sí? Hay un periodo que va del 39, es decir, en la época del inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa, del 39 al 43, casi toda la guerra, pasa recluido en un hospital psiquiátrico, al que le someten continuos electroshocks, ¿sí? Y después hay otro periodo más. En total son casi 9 años que él pasa viviendo en hospitales psiquiátricos. O sea, que no que leí en la psiquiatría bajo un concepto. Oh, Allá por bajo eso, secuestro. si leen el ensayo de Van Gogh, ¿sí? Ahí hay un discurso en contra de la psiquiatría, o más que de la psiquiatría, de un ensayo que... Pero vamos a hablar de eso en una próxima, porque me interesa mucho el caso de Van Gogh, porque va a ser nuestro segundo tema, nuestro siguiente tema. Porque Van Gogh, escribiendo sus cartas a su hermano Theo, que es un marchand y por lo tanto un tipo especializado en materia de arte, tiene un diálogo con la crítica, igual que tienen aquí Artaud con Rivière. Los dos tienen un diálogo con la crítica, ¿no? Yo te doy esto para que vos lo leas, a ver qué te parece, y vos me decís si lo publicamos, no lo publicamos, si lo exponemos, en el caso de Van Gogh, si lo podemos vender. Creo que son casos muy parecidos, y además a través de una relación epistolar, ¿no? Eh, es un poco por ahí. Y esas sesiones de eh, esas internaciones en los hospitales psiquiátricos le permiten tener una relación con algunos doctores que le aplican terapias novedosas. Una de ellas, en el último periodo, es la de arte terapia, ¿sí? Arte terapia, ¿sí? A pesar de que los electroshocks se siguen ejecutando,
el médico cree que es importante que pinte, que escriba, que vuelva a aprender a escribir. Y de esa segunda etapa final, son una serie de poemas que se llaman, para terminar con el juicio de Dios, ¿m? Poemas que presenta en 1946 y que van a terminar como un proyecto para una emisión radiofónica, para radio. ¿M? También de esa época es este ensayo de Van Gogh, Asesinado de la Sociedad. Son muchos tomos los que escribe Artaud, de poesía, de cartas, ensayos múltiples. ¿No? Y no solo eso, podemos encontrar de Artaud un libro de ensayos que aparecieron un poco póstumamente sobre cine, que son ensayos preciosos sobre el cine, lo mismo que El teatro y su doble, otra serie de ensayos que van a terminar con un manifiesto, con una serie de reflexiones sobre el teatro. A tal punto importantes esas reflexiones en el teatro como en el cine, que fundan escuelas, que abren como una especie de nuevos paradigmas de lo que puede ser el teatro o de lo que puede ser el cine. Obviamente que si uno lee sus teorías sobre el teatro, no de manera minuciosa, no buscando los detalles, sino cuál es el concepto general de su teoría del teatro o de su teoría del cine, va a encontrar elementos comunes. Y eso es lo que vamos a encontrar también en estas cartas de Rivière, estas cartas de Artaud y Rivière. No solamente un poeta que quiere ser publicado, sino una teoría, es decir, una perspectiva sobre qué es el artista, absolutamente coherente con su teoría del teatro y su teoría del cine. Es importante porque pensamos que un loco no podría tener esa coherencia. Y menos tras pasar 10 años o 9 años, ¿sí?, por esos lugares del infierno que aplicaban métodos muy drásticos, ¿verdad?, como el electroshock. Antonin Artaud, en esta época, en los 23, 24, el primer manifiesto surrealista es del 24, ¿verdad? Y las primeras, este envío que hace de poesía a Rivière es del 23, y las cartas son 23, 24, hasta que Rivière muere en el 25, poco después. Entonces, le envía las cartas y, por acá tengo, a ver, acá mismo. Esta es la carta de contestación que le manda Rivière a Artaud, 1 de mayo de 1923, y le dice: lamento no poder publicar sus poemas en la nueva revista francesa. Sin embargo, me despertaron suficiente interés como para desear conocer a su autor. Si le fuera posible pasar por la revista un viernes entre las 4 y las 6, y reciba mi muy estimado señor, mi sentimiento de mayor simpatía. Poeta despachado. El siguiente, ¿sí? El siguiente, sí. No va a poder publicar los poemas. El papel que tiene Rivière es el de un crítico, pero que no solamente está evaluando un puntaje, está diciendo si se va a publicar, es decir, si va a ser público, ¿sí? Es una etapa superior del crítico. Casi Dios, casi un Dios, ¿no? ¿Tú vivirás o no? Es un poco el juicio que va a establecer Rivière ahí, ¿no? Y tenemos la carta de junio del 23, que le dice, a ver si lo pueden ver ahí,
Antonio Artaud le contesta, aunque no puedo publicar las poesías, le contesta, ¿no? Permítame, a riesgo de importunarlo, volver sobre algunos términos de nuestra conversación de esta tarde. Es decir, se había reunido ese viernes. Sucede que la cuestión de la receptividad de estos poemas es un problema que a usted le interesa tanto como a mí. ¿Sí? Sí, a él le interesa tanto que se publiquen como la idea de la relación que tengan esos poemas con el público. Hablo, por supuesto, de su receptividad absoluta, de su existencia literaria. ¿Tienen derecho los poemas, tras el juicio de Rivière, a existir? Y él todavía va a aclarar. Yo, que una parte de mí son los poemas, ¿tengo derecho a existir? Le pregunta al crítico, a Dios. Porque él dice, hablo de la receptividad absoluta, de su existencia literaria. Es nuestra primera pista para interpretar o para entender cuál es la visión que tiene Artaud del arte, de la poesía, pero también del teatro y después también del cine. En donde, recuerden esto, los límites entre la obra y el autor son difusos, son inexistentes. No puede haber una separación. Un artista no se puede desdoblar en su obra y en la persona, ¿sí? Viven juntos. Y en esos 13 momentos que podemos ver en este epistolario como vivíamos, ¿no? Sobre la poesía o sobre la producción artística. Después sobre el teatro, que va a dar lugar al teatro de la crueldad, como su teoría, su forma de entender el cine, en los tres habla de hacer desaparecer esos límites, ¿no? Esa separación entre la vida y la producción artística, o la obra, si quieren. Porque hay dos formas de entender la obra. Claro, un albañil va a la obra, ¿no? Y un arquitecto dice, esa es mi obra. Un albañil va a una obra que es un proceso. Y un arquitecto habla de la obra como un resultado, ¿sí? Y en el arte pasa lo mismo. Bueno, obviamente la arquitectura es lo mismo. En el arte pasa lo mismo, ¿sí? Cuando pensamos en un happening, no pensamos en algo objetual, pensamos en un proceso que se dio efímero y desapareció. ¿Eso es una obra? ¿O solo la obra es, por poner un ejemplo, ¿no? Las señoritas de Aviñón detrás del vidrio en el Museo de Reina Sofía? ¿La obra es el ensayo para la obra o el estreno de la obra? ¿La obra es la película o todo el proceso de la escritura, la actuación, la filmación, el montaje y también la exhibición? Obra es un concepto que debemos cuestionar también. Y Artaud lo va a cuestionar. Pero es interesantísimo pensar en, cuando hablamos de obra, de dos formas de entender el concepto. Sufro de una espantosa enfermedad de la mente, ¿no? Va a ser, en muchos momentos, esquizofrenia. Él tiene una enfermedad hereditaria, que es principio de sífilis, que se va a ir agravando su estado de salud, ¿no? Es degenerativa, sí. A la vez que tiene varios accidentes que pueden ser provocadores de este estado de esquizofrenia.
Pero él dice, sufro de una espantosa enfermedad de la mente. Mi pensamiento me abandona en todos los niveles. Desde el simple hecho del pensamiento hasta el hecho exterior de su materialidad en palabras. ¿No? Claro. Es decir, no hay una separación en él. Él necesita ser juzgado en sus dos facetas, por la crítica, no solo en las palabras, también en su forma de sentir, en su forma de entender, ¿no? Dice más adelante, es por eso que, en consideración al sentimiento central que me dictan mis poemas y a las imágenes o giros fuertes que pude encontrar, propongo, a pesar de todos esos poemas, la existencia. Propongo que existan. Esos giros, esas expresiones mal construidas que usted me reprocha, yo mismo las sentí, o los sentí, y los acepté. Recuérdelo, no los puse en cuestión. Provienen de la incertidumbre profunda de mi pensamiento. Qué feliz soy cuando esta incertidumbre no es suplantada por la inexistencia absoluta de la que a veces sufro. Rivière, me imagino la cara de Rivière, ¿sí? Entrando en una posición, pensando en el ajedrez, en una posición complicada, en la esquina inferior, ¿sí? En la que ya no tiene muchas posibilidades más que la de dar un paso adelante y comprender a Artaud. No de evadirse, ¿no? Sino de dar un paso y decir, a ver, entiendo cuál es la posición, vamos a tratar de comprender. Más adelante, en esta carta del año 23, dice, me importa mucho que las pocas manifestaciones de existencia espiritual que pude darme a mí mismo no sean consideradas como inexistentes por culpa de las manchas y las expresiones mal construidas que las constelan. En gran medida, la evaluación del expresionismo de Vincent van Gogh, ¿sí?, parten de cuando él, no sé, vamos a hablar de esto, pero recuerden aquella carta sobre el café nocturno, el café de noche, ¿sí?, que él dice, voy a pintar con el rojo más demoníaco posible que pueda encontrar en mi paleta. ¿Por qué? Porque ahí es donde pierden su vida, ¿sí?, esos borrachos, ¿sí? Es un verdadero infierno ese bar. En ese sentido, esa sensibilidad o esa casi encarnación, ¿no?, de la sensibilidad de Van Gogh en la pintura no es muy diferente a el reclamo de la reivindicación de las imperfecciones o de los momentos de exaltación de Artaud en su poesía, ¿no? ¿Qué debería hacer Van Gogh? ¿Borrar esas exaltaciones? ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo Artaud a Rivière. Mostrar solamente la parte atemperada y racional, ¿no? Claro, los momentos de esquizofrenia de Artaud quizás sean picos más largos, ¿no?, más largos, que no van a terminar con la vida de él, sino por un cáncer al final, ¿no?, en el 48. Cosa que sí le pasó a Van Gogh. Pero es muy interesante entender que aquí el artista le está diciendo a la crítica que, voy a usar una palabra fuerte, ¿no?, que no jodan con esas cosas universales, ¿sí?, que no se pueden, que no pueden suplantar la autenticidad de lo que es el artista, ¿sí? En ningún momento nos vamos a plantar frente a una pintura, no digo Altamira, ¿no?, ni Lascaux, pero frente a una pintura rupestre, a evaluar cuál elemento objetivo cumple o no cumple esa pintura.
no tendría sentido ninguno, ¿sí? Dado que es un hermosísimo mensaje que nos manda el pasado a nuestro presente y nosotros le vamos a poner un pero. No. De la misma manera, Artaud, le podemos decir, bueno, pero dadas las incoherencias, ¿sí?, en la construcción de esta poética, no, no vas a existir, ¿sí? Eso es a lo que va Artaud en este diálogo, ¿no? Diálogo con un crítico, porque podría ser con el público. Que sea con el público es otra cuestión. El público puede aceptar o no, y es parte del juego, ¿no? Es parte de mi propuesta. Otra cosa es la crítica, cosa que el público también ejercita, ¿no? Nosotros vamos a una muestra artística, quizás seamos el único público que está presente en ese lugar, ¿sí?, y decimos, esto es una porquería, me voy. Y fuimos el único público y ejercimos la crítica. Entre ese público ejerciendo la crítica y este crítico, Rivière, seleccionando si esta poesía va a existir o no, no hay gran diferencia. Más que quizás en su categoría social o en su función artística o cultural, ¿no? Más adelante, Artaud continúa en esta carta. Y la pregunta para la que querría una respuesta es la siguiente. Dice, la pregunta es, ¿cree usted que se le puede reconocer menor autenticidad literaria y menor poder de acción a un poema defectuoso, pero sembrado de potentes bellezas, que a un poema perfecto, pero sin gran resonancia interior? ¿Sí? Está bien la pregunta. Y tiene una lógica coherente con todos los planteos que va a hacer en materia tanto de teoría del teatro o de teoría del cine. ¿Sí? Tiene una coherencia. No hay contradicción entre estas palabras y las que va a escribir más adelante, ¿sí?, en sus trabajos sobre el teatro. Estamos hablando de una diferencia de 10 años, ¿no?, para poder decir si hay una transformación o un arrepentimiento de su teoría cuando dialoga con Rivière, un cambio. Y entonces cuando empieza a hablar del teatro de la crueldad, hay una nueva teoría acerca del papel del artista en ese medio, en ese contexto, y observamos que no. A lo largo de ese tiempo, esos dos momentos, la poesía y el teatro o la actuación, son coherentes. Dice, admito que una revista como la Nouvelle Revue Française exige un cierto nivel formal y una gran pureza de materia, pero dejando esto de lado, pregunta, ¿la sustancia de mi pensamiento está entonces tan mezclada y las impurezas e indecisiones de que está sembrado vuelven tan poco activa su belleza general que no llega a existir literariamente? ¿Sí? Lo que está en juego es todo el problema de mi pensamiento o de mi mente. Para mí se trata nada menos que de saber si tengo o no derecho a seguir pensando en verso o en prosa. ¿Está bien? Hay una unidad, la reivindicación de una unidad en él, ¿sí?, que va a pedir que sea respetada en todas esas áreas de la producción artística. Rivière le dice a Antonin Artaud, usted no alcanza en general una unidad suficiente de impresión. Es decir, su calidad, ¿sí?, no permite admitirlo en la revista. Evidentemente, es lo que me impide por el momento publicar cualquiera de sus poemas en la nueva revista francesa, usted no alcanza una unidad suficiente de impresión. No entendió nada, lo que dijo antes en la carta anterior.
Estoy, sin embargo, lo suficientemente acostumbrado a leer manuscritos como para entrever que esta concentración de sus recursos en un objeto poético simple no le está en absoluto vedada a su temperamento, y que con un poco de paciencia, aunque más no sea por la simple eliminación de imágenes o de rasgos divergentes, llegará a escribir poemas perfectamente coherentes y armoniosos. ¿Sí? Estaré siempre encantado de verlo, de charlar con usted y de leer lo que le plazca decirme. Bueno, ahí Artaud le vuelve a escribir. Estamos hablando que esta contestación de Rivière fue realizada en junio del año 23 y esta contestación es de enero del 24. Está en su derecho de haberme olvidado, le dice Artaud. Durante el curso de mayo pasado le había hecho una pequeña confesión mental y le había planteado una pregunta, aquella que acabamos de analizar. Permítame que complete hoy esa confesión, que la retome ahora y que vaya hasta el fondo de mí mismo. No busco justificarme ante usted. Me importa poco tener el aire de existir delante de quien sea. Para curarme del juicio de los otros tengo toda la distancia que me separa de mí mismo. No vea en esto, le ruego, insolencia alguna, sino la muy fiel confesión, la penosa exposición de un doloroso estado del pensamiento. Le tuve durante largo tiempo resentimiento, ¿sí? Unos cuantos meses, por su respuesta. Me entregué a usted como un caso mental, una verdadera anomalía psíquica, y usted me respondió con un juicio literario. Artaud le dice que él es una unidad, y él le dice, y Rivière le dice que hay algunas incoherencias en la construcción del poema que no le permiten publicar. El diálogo está teniendo esa coherencia continuamente, ¿no? Más adelante en la carta de Artaud a Rivière, 5 meses después de aquella contestación, dice: esa diseminación de mis poemas, esos vicios de forma, esa flexión constante de mi pensamiento, hay que atribuirlos no a una falta de ejercicio, ¿sí? No a una falta de posesión del instrumento que yo manejaba, de desarrollo intelectual, sino a un desmoronamiento central del alma. Ya lo dijo, se lo está repitiendo, ¿no? A una especie de erosión a la vez esencial y fugaz del pensamiento, a la pasajera no posesión de los beneficios materiales de mi desarrollo, a la separación anormal de los elementos del pensamiento, etc. Juzgue esta prosa sin fijarse en cuestiones de tendencia, de principios, de gusto personal. Le pide Artaud a Rivière, júzguela con la claridad de su alma. El artista le está pidiendo al crítico, a Dios, que no lo juzgue con reglas sobre la prosa o la poética, sino con el alma. Que entienda la unidad que hay entre esa persona y esa obra. Y para terminar entonces le presento la última producción de mi mente. La respuesta me la dará usted aceptando o rechazando este pequeño ensayo. Usted lo juzgará desde el punto de vista del absoluto. No
en sus elementos particulares, pero le diré que me es un agradable consuelo pensar que, aunque no sea todo yo mismo, tan alto, tan denso, tan extenso como yo, todavía puedo ser algo. Es por eso, Señor, que le pido que sea verdaderamente absoluto. Bien. Poco tiempo después, en marzo del 24, Antonio Artaud le vuelve a escribir. ¿Sí? Mi carta al menos merecía una respuesta. Envíeme de vuelta, señor, cartas y manuscritos. Chao, chao. ¿Sí? En pocas palabras. Y Rivière, esta es de mayo del 24, de la misma época, le dice, estoy en disponibilidad de poesía, hay algo que todavía me resulta un poco oscuro en su carta, es el uso que piensa darle al poema que le he enviado. Usted ha puesto el dedo sobre un aspecto de mí mismo, la literatura, propiamente dicha, me interesa bastante poco. Pero sí, por azar, considera publicarlo, le ruego que me envíe las pruebas de la publicación. Rivière Artaud, el 24 de mayo del 24, le dice, le propongo, se me ocurrió una idea, una gran idea, a la que durante cierto tiempo me resistí, pero que decididamente me seduce, medítela en su tiempo, espero que le guste. La idea es la siguiente, ¿por qué no publicamos las cartas que usted me escribió? ¿Sí? ¿No publicaremos los poemas? Bueno, publicaremos las cartas. No quedaría más que un pequeñísimo esfuerzo de transposición por hacer, quiere decir que les daríamos al destinatario y al signatario nombres inventados. ¿Sí? Deme su opinión, quedo a la espera. Contestación de Artaud. El lector tiene que creer en una verdadera enfermedad, no con nombres inventados, y no un fenómeno de época, en una enfermedad que atañe a la esencia del ser. Es una enfermedad que atañe a la esencia del ser y a sus posibilidades centrales de expresión y que se aplica a toda una vida. Una enfermedad que afecta el alma en su realidad más profunda y que le infecta sus manifestaciones. Es algo real. ¿Tiene nombre? Artaud. Y le pregunta, ¿de verdad son tan impublicables en su totalidad? Por otra parte, poco importa, prefiero mostrarme tal cual soy en mi existencia y en mi desarraigo. En todo caso, se podría publicar fragmentos importantes. Y acá reafirma esta posición de Artaud en esta carta de junio del 24. Mi vida mental se halla íntegramente atravesada por mezquinas dudas y certidumbres perentorias que se expresan en palabras lúcidas y coherentes. Y mis debilidades tienen una contextura más temblorosa. Hasta son larvarias y están mal formuladas. Poseen raíces vivas, raíces de angustia que tocan el corazón de la vida, pero no poseen el desconcierto de la vida, ni se siente en ellas el aliento cósmico de un alma conmovida en sus bases. Son de un espíritu que no debe de haber pensado en su debilidad, sino la traduciría con palabras densas y diligentes. Tal es, Señor, todo el problema. Tener en uno la realidad inseparable y la claridad material de un sentimiento. Tenerlo hasta el extremo de no poder dejar de expresarse. Él es una unidad, lo vuelve a reafirmar. Esta es otra carta del año 24, donde Artaud insiste, y dígame si una obra literaria cualquiera es compatible con semejantes estados. ¿Qué cerebro lo resistiría? ¿Qué personalidad dejaría de disolverse en ella? Yo, si tan solo tuviera la necesaria fuerza, me daría a veces el lujo de someter con el pensamiento a la maceración de un dolor tan oprimente a cualquier espíritu renombrado, a cualquier viejo o joven escritor que produce y cuyo naciente pensamiento ya se erige en autoridad
para ver qué queda. Bien, poco tiempo después, Rivière fallece. Estas cartas van a ser publicadas, este intercambio de cartas va a ser publicado. No los poemas, no los poemas. Entonces está en pleno vértigo surrealista. Eh, Muchas veces en conflicto con los surrealistas o con alguno de ellos. Va a terminar siendo apartado del movimiento surrealista. Va a emprender, eso sí, un viaje que hacen muchos surrealistas, que es un viaje a México. Va a probar un acercamiento a culturas que ya hemos hablado de ello en otras oportunidades cuando hablamos sobre las vanguardias, ¿no? Cómo se acercaban a lo exótico, así como se acercó Gauguin a lo exótico de la Polinesia, ¿sí? Las vanguardias se acercan a lo exótico de una región como México, ¿no? O a lo exótico del norte de África, o un viaje al Trocadero, como hace Picasso, para experimentar lo exótico de lo que se robaron los franceses, digamos, ¿no? De lo que hay dentro del museo. Y tiene periodos importantes de internación en los hospitales psiquiátricos. Y vuelve a tener la misma experiencia con la crítica. Esta vez verificando la presentación del poema para terminar con el juicio de Dios. Dice, para existir basta con dejarse ser, pero para vivir hay que ser alguien. Para ser alguien hay que tener un hueso, en mayúscula. No tener miedo de mostrar el hueso y hacer a un lado la carne. Quizás en forma de poema, no, esté enviándole un mensaje a Rivière acerca de esa unidad, ¿no? Y de la necesidad de no enmascarar ese ser humano que es Artaud. Los poemas estos que realiza bajo el título Para terminar con el juicio de Dios, ¿sí? son grabados, ¿sí? Y gracias a eso los conocemos en la misma boca de Artaud. Como les había contado, los poemas son evaluados por el director. Esa grabación al director le parece una locura o el efecto de la locura, ¿sí? Tiene exaltaciones, ¿sí? Cambios de nivel de voz que no le parecen adecuados para la radio. Así que convoca a un grupo de expertos, a Cocteau. ¿Qué grupo, no, de expertos? Cocteau, Éluard, René Clair, Barrault, Jouvet, Calois, que en su gran mayoría, ¿sí?, están vinculados a la vanguardia y que le van a dar el visto bueno para que esos poemas puedan ser emitidos. Pero el director dice, no, aunque este comité de expertos haya dado el visto bueno, no puedo permitir mostrar estos poemas y no se van a escuchar hasta la década del 60-70. ¿Sí? Artaud muere en el 48, nunca va a haber el resultado de estas grabaciones. Yo les traje una grabación, está en francés. Vous êtes fou, monsieur Artaud. Et la messe? Je renie le baptême et la messe. Il n'y a pas d'acte humain qui, sur le plan érotique interne, soit plus pernicieux que la descente du soi-disant Jésus-Christ sur les autels. On ne me croira pas. Et je vois d'ici les haussements d'épaule du public. Et le nommé Christ
n'est autre que celui qui, en face du morpion, Dieu, a consenti à vivre sans corps. Alors qu'une armée d'hommes, descendue d'une croix où Dieu croyait l'avoir depuis longtemps cloué, s'est révoltée et bardée de fer, de sang, de feu et d'ossements, avance, invectivant l'invisible, afin d'y finir le jugement de Dieu. Bien. Este audio tenía subtítulos. Lo pueden ver. Bien. Y no me quiero extender mucho más porque no voy a hablar, llevamos un tiempo, no voy a hablar de las características del teatro de Artaud, de las características del cine de Artaud. El cine, dice Artaud, es esencialmente revelador de toda una vida oculta con las que nos pone inmediatamente en relación. Pero esta vida oculta es preciso saberla adivinar. Son los secretos de una conciencia. Y agrega, me parece que el cine está hecho sobre todo para expresar las cosas del pensamiento, el interior de la conciencia. Y plantea también esta teoría sobre el cine, como lo plantea respecto al teatro, separarse del texto, ¿sí? Alejarse del texto. La actuación en el cine, la actuación en el teatro debe separarse del texto, para no ser una artificialidad, para ser la presencia de esos seres, ¿sí? Absolutos en la escena. Eso es un poco el concepto general, ¿no? De este teatro de la crueldad, o de esta teoría del cine. Él agrega, el cine llega en un momento de giro del pensamiento humano, en el que el espíritu está cansado del juego de las representaciones. No hay que representar, ¿sí? No representar. El pensamiento claro no nos basta, nos da un mundo usado hasta el agotamiento. Lo que es claro es la simple apariencia de la vida. No representar, que sea la vida misma. Eso es. Coincide, es coherente con toda esta discusión con Rivière respecto a la crítica. Para concluir sobre este tema, yo lo que quiero o pretendo sacar en limpio de este ejemplo, de este caso particular de relación con la crítica, es el siguiente. En gran medida, nosotros somos víctimas de esa necesidad de no considerar lo absoluto y de ir a los elementos que creemos que son universales y eternos, ¿sí? Elementos con los que ejercemos la crítica, ¿sí? Me aburrió la película. No la entendí la película. Le falta claridad. Amplias críticas, ¿sí? Recurren a lo universal. Pero no a lo universal de ese artista que se está presentando, ¿no? Sí, recurren a un universal de ciertas cosas que parecen objetivas y demostrables, ¿sí? La película es demasiado corta, la película es demasiado larga. Podemos encontrar múltiples observaciones sobre eso. De hecho, la crítica que presentaba el español sobre el Triángulo de la Tristeza, ¿qué decía? Era larga. La larga. ¿De dónde obtiene, ¿sí?, el medidor, el metro, para establecer esa coordenada y decir, más allá de esta 2 horas 10, ¿sí?, es larga, más acá hubiera sido lo correcto, cuando tenemos películas de 5 horas o películas de 60 minutos, ¿verdad? No hay un medidor, ¿sí?, al que podamos nosotros recurrir de un modo indiscutible. Así que esas apreciaciones de Ruggiero no pertenecen a esa distinción, y esto voy a volver varias veces,
Platón hace una distinción entre episteme, conocimiento, y doxa, opinión. ¿Sí? La ciencia, ¿qué es? Conocimiento, episteme. ¿Hace frío? Doxa. Sí, Ya, doxa. La papilla, película es larga, está papilla, formulada como episteme, pero es doxa. papilla. El público la escucha como episteme, pero es doxa. Nosotros vamos a la crítica, ¿sí?, del diario para observar lo que dice la episteme, el conocimiento. Cuando lo que tenemos no es una episteme, sino algo que en gran medida el conocimiento ha reconocido. Gran parte del conocimiento sobre aspectos de la humanidad, ¿sí?, implican nuestra subjetividad o implican nuestra perspectiva, ¿sí? Así que nuestra episteme está altamente infectada de doxa. Pero para nosotros, o para el sentido común, ¿sí?, creemos que realmente ese juicio sobre Artaud provenía del conocimiento, y Artaud le pedía que no fuera del conocimiento, fuera del alma. Es decir, que se dejara, en cierta manera, eh, influir por esas imperfecciones o esa unidad entre el ser y el objeto creado, ¿no?, entre la producción y la fuente. Este aspecto de la crítica la tenemos que marcar como uno de los elementos de eslabones, ¿no?, de nuestra formulación de una nueva crítica, supongo, no nueva, pero de recursos que vamos a ir armando. Este es nuestro primer recurso, ¿sí? ¿Cómo nos enfrentamos a películas de otras épocas, de otros países, de otras culturas, que no tienen nada que ver con las nuestras, y que necesitan un acercamiento, una apertura, una cantidad de disposiciones que en gran medida le pedía Artaud a Rivière? Ahí yo le doy paso a las preguntas que quieran hacer y con todo gusto